Hola, muy buenas de nuevo, mi nombre es Sergio, esto es otro vídeo de Legendary Games y hoy vamos a hablar de videojuegos, no os estáis equivocando de canal. Hoy vamos a hablar de 4 juegos de Super Nintendo, sí, de Super Nintendo, que me encantaría que terminaran convirtiéndose en juegos de mesa, porque desde luego los compraría fijo, me haría con ellos seguro. Una consola que a mí me marcó, la consola con la que yo mejor me lo he pasado, desde luego, y un salto tremendo cualitativamente de la NES de 8 bits que yo tenía, bueno, tenía una clónica, ¿vale? Esto era otro nivel, pero tremendo, ¿no? Hubo una serie de juegos que, vamos, flipé con ellos. Así que nada, espero que os guste mucho el vídeo y a ver si compartís mi deseo. ¡Vamos a ello! Y el número 4, el cuarto juego que más me gustó de Super NES y que más me gustaría que fuera un juego de mesa, sería este Super Metroid. Un juegazo, pero de verdad, un Metroidvania con todas las de la ley, un juego laberíntico en el que tenías que llevar a la buena de Samus Aran a conseguir, pues ya sabéis, capturar a estos Metroid, ¿no? Que estaban liando la parda por todo el sistema planetario, ¿no? Y realmente un juego que fue un descubrimiento tremendo a la evolución con respecto a la Nintendo NES. Ya ves los escenarios súper chulos, los bichos que salían, ese colorido que no tenían los anteriores Metroid, ¿no? Era un juego súper disfrutable a todos los niveles, ¿no? Y además un juego que era bastante difícil, tenía unos jefes finales realmente chungos. Además, eso que acabáis de ver, había puertas que solamente se abrían. Aquí vamos a ver un jefe final, por ejemplo. Había puertas que solamente se abrían si tenías el arma adecuada. Incluso, aun teniendo ese arma adecuada, necesitabas dispararle un número de tiros concreto para que se abrieran las puertas, ¿no? Luego otras puertas que no se abrían salvo que terminaras con el jefe final. Bueno, era una pasada. A mí me encantaba. Y eso que desde el primer momento, porque el juego ya empezaba con una cuenta atrás, y tenías que currártelo muchísimo. ¿Qué tipo de juego de mesa creo que podría ser este Metroid, este Super Metroid? Pues yo creo que podría ser un juego a caballo entre el Torre de Ciberdiabólica y el Warp Sets, ¿no? Algo como que con tus enemigos finales y demás, pero que realmente fuera subiendo, ¿no? Como se pasa en el Torre de Ciberdiabólica, aunque no está muy bien resuelto, que fuera subiendo por una nave, que fuera subiendo por diferentes pues, partes de un sistema, ¿no? Y fueras pues intentando descubrir lo que pasa por aquí y al mismo tiempo, perdón, encontrándote con unos bicharracos tremendos, con retos muy difíciles y realmente pues poniéndote las cosas muy complicadas, ¿no? Un juego en el que ya sabéis, pues lo chulo sería también que se utilizara esa habilidad de hacerse bola que tenía Samus, esa habilidad de agarrarse por las paredes, en fin. Han venido otros Metroids, evidentemente, han venido grandes juegos, no hace mucho a la Switch, pero a mí este Super Metroid de Super Nintendo me hizo, pero vamos, tirarme horas delante de la consola. Así que me encantaría que fuera un juegazo de mesa. Y mi top 3 sería para este The Legend of Zelda A Link to the Past, uno de esos juegos por los que merecía la pena tener una Super Nintendo. La verdad que era un juegazo, después de jugar al Zelda y al Zelda 2 incluso, que fue una rareza, ¿no? De la Nintendo NES, este de Legend of Zelda me parecía una auténtica maravilla. A día de hoy os digo que lo llegué a jugar en esta opción que tenía en la Switch para jugar con juegos de Super Nintendo, pero ya en español, si no recuerdo mal, y realmente me lo pasé bomba porque conseguí llegar a zonas que no había llegado cuando lo tenía en Super Nintendo, teniendo en cuenta que entonces mi nivel de inglés era todavía más bajo que el de hoy, con lo cual imaginaros el cuadro, ¿no? Y realmente me lo pasé bomba, ¿no? Con este juego. Además, súper colorido, ese mundo abierto que yo no había descubierto en otros juegos, ¿no? Y es un mundo abierto que realmente te permitía ir a muchos sitios, pero no a todos. Tienes esas limitaciones que necesitabas tener determinadas habilidades, tener determinados objetos para acceder a ciertas partes del mapeado. Y eso lo hacía pues realmente motivante, ¿no? Porque te hacía querer jugar una y otra vez, descubrir los secretos de Hyrule y descubrir por qué no podías llegar a esa zona. Y una vez que la descubrías, una vez que conseguías la solución para llegar a esa nueva zona, realmente pues querer descubrir, explorarlo absolutamente todo, algo que no solía suceder en los juegos de la 16 bit de Nintendo, ¿no? Porque había muchos juegos de plataformas, había juegos de carreras, había juegos de lucha, había mucho beat'em up, pero realmente, pues, aunque luego llegaron más juegos de rol, por supuesto, más juegos de este tipo,
pues de momento el de Legend of Zelda para mí era un total descubrimiento en ese sentido, ¿no? Y me lo imagino realmente como ese juego, como podría ser un juego de tablero, con ese mapeado enorme de Hyrule, incluso con losetas aparte, como para poder hacer unas zonas de mazmorras y que fueran rotando, en fin, con esos enemigos finales, con esos descubrimientos, esos objetos especiales, ese nivel de exploración que tenía el juego, ¿no? Y creo que podría ser un juego de ese tipo realmente genial, ¿no? Igual que se ha llevado al tablero el The Witcher, que es un juego de mundo abierto mucho más grande, evidentemente, que este Zelda Link to the Past a nivel de extensión, pues creo que este juego podría representarse con un tableraco ahí grande, grande, colorido de Hyrule, con sus zonas boscosas, con sus zonas de montañas, en fin, con sus mazmorras, con sus puzzles, con esos enemigos, en fin. Creo que tendría un juego con muchas cartitas, estoy seguro que vendrían muchas cartitas. Creo que sería genial que tuviera dados, que fuera un juego en el que el dado pues, pudiera hacer diferentes cosas, que tuviéramos objetos que nos mejoraran los dados, en fin. Creo que podría ser una auténtica maravilla. Sé que hay algo, porque en la BGG he visto algo, pero es un juego de 1992 que creo que ni llegó por aquí, por España. Me imagino que fue un juego totalmente japonés, ¿no? Y que por aquí ni se acercó. Pero es un juego que realmente yo, si lo sacaran en tablero, tal y como os he comentado, o lo más parecido, sería un juego que, vamos, no tendría ninguna duda de adquirir, evidentemente porque es un juego que además me llevaría a mi infancia a todos los niveles. Y un juego realmente que merecía muchísimo la pena. Una joya. Mi número 2 tiene que ser para este espectacular Super Mario World, el juego de los, no sé si 256 colores que tanto se aludían a la Super Nintendo en aquella época y que la distinguían en ese sentido de la Mega Drive, que decían que tenía una paleta mucho más pequeña, ¿no? Pero este juego para mí fue otra revolución, otra vez más, ¿no? Después de jugar al Super Mario Bros. De la Nintendo, este Super Mario World que prometía esas 99 pantallas, que creo que las llegué a conseguir, ¿vale? Realmente el juego te lo podías pasar fácilmente pues con un 40 pantallas o algo así, pero lo chulo era descubrir todos los niveles secretos, todos los niveles de bonus, todas las cavernas, todas las zonas de altura que había, que salían esas plantas, ya sabéis, las plantas carnívoras que le dabas a un bloque y salía una enredadera, ¿no? Que salía hasta el cielo, ¿no? Con esa capa que conseguías, con esa pluma, ¿no? Conseguías llegar hasta los topes, ¿no? Si Super Mario Bros. 3 realmente fue una revolución en la Nintendo y fue probablemente, según muchos, el mejor juego de la Nintendo, para mí este Super Mario World fue el juego con el que estrené la Super Nintendo. O sea que ya de por sí, estrenar la Super Nintendo a estos niveles era tremendo. Me regalaron la Super Nintendo con este juego que venía en la consola. Venía con la consola, no en la consola. Y el y el Street Fighter 2, que era un auténtico juegazo y era tener la recreativa en casa. Pero sí que del Street Fighter 2 se han hecho juegos. Y de Super Mario, al igual que os he comentado con el Zelda, también se hizo alguna cosita por allí por Japón, también sobre 1992. En la BGG creo que lo podéis buscar, ¿vale? Pero desde luego este nivel de colorido y demás sí que lo tenía el juego, pero entiendo que es algo que es una de esas rarezas de Japón, insisto, que posiblemente aquí no llegará, bueno, no ha llegado ni llegó, ni llegará nunca, ¿no? Y un juego que me gustaría mucho pues tenerlo también, esa especie de mundo, ¿no? De Super Mario, ¿no? Ese colorido. Me imagino esas cartas, ¿no? Con la seta puesta, esas cartas con la interrogación, en fin, yo creo que sería un juegazo. Y por supuesto tendría que tener muñequitos. Yo creo que tendría que tener muñequitos, tendría que tener ese Mario, tendría que tener a Yoshi, tendría que tener a Luigi, a los Bowsers, en fin. Creo que tendría que ser un juego pues que realmente te dieran ganas de poner la consola, pero al mismo tiempo que te apeteciera siempre jugar en el tablero, ¿no? Es de esos juegos que a mí me marcaron, le eché muchísimas horas a este juego. Había mazmorras como esta de los fantasmitas que se te atragantaban un poquito. Y realmente, pues, un juego súper disfrutable. Imaginaos que por aquella época 99 pantallas era una auténtica pasada, ¿no? Me costó lo mío, la verdad, pasármelo. Me lo pasé varias veces, por supuesto. Y sí que creo recordar, como os he comentado, que me pasé esas 99 pantallas, que las descubrí. Porque esto de que hubiera islas aparte, que hubiera pues, esos mundos alternativos, ¿no? Lo hacían realmente un juego pues, que te motivaba a jugar una y otra vez. Las habilidades de Mario, las habilidades de Yoshi, en fin. Y mi top uno sin duda alguna, quizás os sorprenda, pero era este Super Castlevania 4. ¿Cómo me lo pasé con este juego? ¿Cómo sufrí con este juego? Enemigos finales, laberintos, realmente, pues algún que otro puzzle que también había por ahí.
pero sobre todo la evolución de este juego con respecto a la Nintendo NES, ¿no? Era tremendo la cantidad de cosas que se podían hacer, la cantidad de pantallas que había, la musicaza que tenía, que era espectacular. Tenía una de las mejores bandas sonoras que yo recuerdo, desde luego. Si tenéis la oportunidad de conseguirla o de escucharla por algún sitio, os la recomiendo muchísimo. Pero es que era todo, ¿no? Era una maravilla. Esa ambientación, esa cantidad y variedad de escenarios que tenía, era maravilloso. La cantidad de enemigos que te salían distintos, porque es que había muchísimos enemigos diferentes, igual que quizás en el Mario. Pues dentro de que había enemigos diferentes, yo creo que había bastante buena variedad, pero no llegaba a la cantidad de bichos distintos que se te podían acercar, ¿no? Esas cabezas de caballo, esa especie de medusas, las arpías, los esqueletos, los zombies, esos hombres de arena, esos esqueletos que veis ahí, ¿no? La variedad de pantallas, de color, era tremendo. Es verdad que incluso se quedaba algunas veces por la cantidad de cosas que hacía el juego, había pantallas con ese famoso modo 7 que realmente se ralentizaban. Porque es que no podía más el juego, era tremendo, la consola, no el juego. La consola ya había un momento que no podía más, ¿no? Y era tremendo la cantidad de cosas y la obsesión que fue para mí terminarme este juego hasta que pude derrotar a Drácula, ¿no? De verdad que bien me lo pasé, cómo sufrí al mismo tiempo, pero qué chulada de juego. Realmente de los que ya prácticamente no se hacen, ¿no? Un Metroidvania, pero de los pies a la cabeza, con una calidad excelsa, ¿no? Evidentemente, para mí este juego tendría que ser un Dungeon Crawler, ¿no? Pero un Dungeon Crawler con esta ambientación de Castlevania yo creo que tendría que ser una auténtica maravilla, ¿no? A poco que los diseñadores se pusieran las pilas, creo que sería un juegazo con cartas, con figuracas, por supuesto, este tendría que tener minis, sí o sí, y creo que nos lo íbamos a pasar bomba, vamos, yo estoy seguro que si este juego sale más allá de esa versión de Print and Play que podéis ver también en la BGG, realmente sería un juego que casi todo el mundo querría tener en su ludoteca, casi todo el mundo evidentemente que le gustara este rollo de Castlevania, ¿no? Y los Dungeon Crawler. Pero yo creo que sería un juego espectacular, vamos, yo ni me lo pensaría. De hecho, lo estuve buscando y gracias a esa búsqueda que hice por la BGG encontré esa versión de Print and Play que yo creo que es más bien referenciada a los Castlevania de la NES. En concreto, creo que más bien al Castlevania, no sé si al uno o al 3, sé que al 2 no, pero creo que al uno o al 3. Y desde luego, me insisto, me lo imagino un juego con minis, con exploración, con mejora de personaje, con enemigos finales, con unas losetas muy chulas, con unas minis muy chulas y con cartas, por supuesto con cartas y, por qué no, también con dados. Yo creo que es un juego que le irían bien los dados también. Unos dados chulos, por supuesto, no unos dados genéricos, sino unos dados bien hechos. Y creo que sería un juego que a mí particularmente me volaría la cabeza.